¿Qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar revisando el texto de Ética Eudémica de Aristóteles y para esta ocasión me gustaría compartirles algunos puntos importantes del texto. Cabría decir que para poder leer Aristóteles y entender, comprender lo que nos está diciendo, lo que nos está comunicando con sus argumentos, cabría imaginar que somos ese gran discípulo llamado Alejandro Magno. Y entonces lo que vamos a leer y lo que vamos a pensar de alguna forma está fuertemente vinculado con las acciones que haremos en el futuro y que tendrán una gran repercusión tanto en nuestra alma como en nuestra vida. Quisiera apuntar, señalar algunas cosas que vienen en el apartado 6 de este primer libro, donde se hacen algunas consideraciones acerca del método o el proceso que va a seguir Aristóteles para poder hablar de la ética, es decir, para poder argumentar o para poder pensar, reflexionar acerca de los actos humanos. Es importante que para poder hablar de este estudio filosófico llamado ética, tengamos en cuenta que es muy importante argumentar, es decir, expresar con palabras, con razones, aquello de lo que estamos hablando, tener juicios verdaderos, tener juicios bien estructurados para que podamos dar luz o podamos compartir el saber del que somos capaces de obtener, para que así tengamos un veredicto mejor de lo que estamos juzgando, es decir, de la acción ética. A su vez, dado que estamos hablando de un estudio que es ante todo una acción o es ante todo un estudio reproductivo o un estudio práctico, no solamente basta con dar argumentos o con dar razones, con dar palabras, sino que a su vez debemos dar ejemplos o pruebas de aquello que estamos tratando de comunicar. Es decir, no basta con las palabras, no basta con las razones, no basta con las ideas, sino hay que ejemplificar aquello de lo que estamos hablando para dar una idea mejor o un conocimiento mejor de aquello de lo que estamos tratando. Por ende, Aristóteles, en este método o en este proceder de la ética, no solamente se va a valer de argumentos o de palabras, sino a su vez de ejemplos. Los ejemplos son muy importantes para poder tener una comprensión más cabal, más extensa de lo que estamos hablando. Ahora bien, aquí hay que hacer una gran distinción y un gran señalamiento respecto a esto que acabamos de comentar. Primeramente hay que saber distinguir entonces entre un argumento y un ejemplo. No hay que confundirlos. Ahora bien, cada uno de estos tendríamos que enjuiciarlo por su propia parte, por su propio lado, dado que no podemos combinar un ejemplo con un argumento. En muchas ocasiones, no porque demos un ejemplo, significa que hemos dado con la razón o con el argumento adecuado.
y viceversa. No porque tengamos un argumento o una razón adecuada, significa que hemos comprendido el ejemplo o la acción que puede representar eso que estamos ideando, que estamos pensando o que estamos razonando. Entonces es importante distinguir uno de otros y intentar enjuiciar cada uno por su parte para no distinguir, ¿sí? Hay acciones que tal vez no son tan visibles, no son tan notables, no demuestran la causa última o la razón última de por qué se actuó de determinada manera o la decisión que se llevó a cabo. Por eso es importante evaluar las dos por separado y a la vez combinarlos, traerlos en la argumentación para estudiar de manera atenta, cercana, los problemas de la ética. Por eso es tan complicado también estudiar la ética, porque la ética no solo requiere del pensamiento, no solo requiere de la reflexión, de la profundidad, que es pensar, que es meditar, sino que también necesita de la ejemplaridad o de los ejemplos, de las pruebas, de casos concretos que estemos intentando pensar. Y muchas veces el pensamiento tiene errores o se equivoca en las acciones que se hacen y otras veces esas acciones que se hacen, esos ejemplos que se dan, no son tan fáciles de razonar, de pensar o de comprender esas razones últimas por las cuales se actuó así. Ahora bien, con esto también lo que quiero comunicarles es que para poder filosofar sobre la ética, e incluso sobre cualquier disciplina filosófica y cualquier ciencia más allá de la filosofía, se necesita tener en cuenta lo que se está hablando, no perder de vista el tema, dar argumentos y ejemplos que sean pertinentes para el tema y además que no se digan cosas azarosas, porque no cualquier argumento, no cualquier ejemplo va a valer para los casos de los que estemos hablando. Siempre es importante para poder razonar, para poder argumentar, tener en cuenta el tema que se está debatiendo para que de esa manera podamos contribuir o nutrir el problema que se está investigando. Esas son algunas cuestiones metodológicas relacionadas con el estudio de la ética. Ahora bien, de acuerdo a lo que estábamos viendo la última vez, podríamos definir la ética como aquella reflexión o aquella meditación que encuentra la razón mayor para poder vivir. Esa es incluso la importancia de la ética, que se encarga de encontrar la razón mayor, la razón última, la razón suprema para poder vivir. Sin embargo, esta razón que se encuentra o que se busca, que se intenta investigar, no es tan fácil de hallar. Esa razón superior por la cual vale la pena la vida no es cualquier cosa. ¿Por qué lo comento? Porque cuando hablamos de una razón de vida o de un motivo para la existencia, para seguir viviendo e intentar hacer cosas buenas, cuando hablamos de ello, no solamente estamos hablando
de una cuestión teórica o una cuestión contemplativa. Es decir, no solamente se trata de saber cuál es la definición o cuál es el concepto de felicidad, de bien o de vida buena. Ojalá fuera así, pero pues es el caso que no, porque no únicamente basta con saberlo, con saber cuál es la definición, el concepto, sino que a su vez hace falta actuar para poder conseguir eso que estamos deseando o eso que se muestra como una razón suprema, una razón superior que nos da ese aliento para poder existir. Por lo tanto, la ética no solo la podemos catalogar como un estudio teórico, que es muy importante preguntarnos, tener una idea más o menos extensa, más o menos clara, para posteriormente llevarlo a cabo. Entonces, además de ser teórica, es práctica. Y esa es la dificultad de precisamente el estudio de la ética, o ese es el meollo de todo este asunto y donde podemos caer en muchísimos problemas y en muchísimas complejidades, que dado que todavía no hemos actuado para poder saber cómo es que se alcanza la felicidad, cómo es que se alcanza el bien, posiblemente tengamos problemas, muchos problemas, para definirla. Sin embargo, como todavía no existe una definición clara, como no hay un concepto acabado, tampoco podemos decir que hemos llegado con nuestras acciones a ese fin último o a eso que se esperaba de nosotros, precisamente porque no tenemos cabalidad de lo que queremos hallar, no tenemos cabalidad de lo que estamos entendiendo por felicidad, por bien o por vida buena. En este sentido, me parece a mí que nos encontramos en una gran aporía, es decir, en un problema que no tiene una solución tan sencilla, tan fácil y que por lo tanto parece que ese problema incluso tiene como consecuencia que conviva con nosotros. El problema ético es un problema de convivencia con nosotros. En tanto que vivimos, en tanto que existimos, en tanto que pensamos, incluso como lo dice el propio Aristóteles, en tanto que nos movemos, estamos buscando esa solución o esa respuesta a la razón última, al motivo supremo por el cual existimos. Ese problema que es interno en nosotros, pero que se expresa de manera externa, está actuando minuto a minuto, segundo a segundo en nuestra vida. El problema de la felicidad, el problema de alcanzar la vida buena, de alcanzar la mejor forma de vida, es un problema que convive ya de antemano en nuestra existencia y en nuestro deseo de vivir. Y como convive con nosotros el problema de la ética, el problema de la felicidad humana, tenemos que movernos, tenemos que interactuar, tenemos que hacer algo para buscar una salida, para buscar una solución. Y dado que solamente es al ser humano al que le preocupa vivir bien, al que le preocupa la felicidad, al que le preocupa el bienestar, hacer aquellas cosas que le causen satisfacción de una manera plena,
Solamente el ser humano es el ser que está preocupado por alcanzar la felicidad. Solamente el ser humano es aquel ser que está preocupado por alcanzar la felicidad. Y entonces es extraño lo que va a pasar aquí. Pero entonces, precisamente lo que nos permite movernos y lo que nos permite decidir o seguir viviendo y existiendo es que exista un problema. Es que seamos un problema frente a la vida. Es que tengamos por pregunta, por cuestión, la vida mejor, la vida buena. Porque eso es lo que nos permite movernos para poder alcanzarla. Y Aristóteles propone diferentes tipos de vida, propone tres especialmente, sobre aquellas que son deseables alcanzar por lo que se puede conseguir: la vida filosófica, la vida política y la vida placentera. La vida placentera es aquella que obtiene muchos placeres corporales. La vida política es aquella que lleva a cabo acciones nobles para poder conseguir el honor, el renombre, la fama, etc. Y la vida filosófica es aquella que intenta conocer las cosas para contemplar la sabiduría que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, esas son las tres formas de vida que comenta Aristóteles, que son las más deseables. Habría que pensar en ese sentido, ¿cuál forma de vida puede ser mejor de la que nos presenta Aristóteles de acuerdo a esto que menciono? Es decir, de acuerdo a aquella cosa que nos problematiza, que nos pregunta, que nos cuestiona, y que por esa frecuente sensación de estar preguntados o de estar problematizados, tenemos que buscar una respuesta o una solución. A mi modo de ver, pero es algo que queda como un juicio meramente personal, a mi modo de ver, la vida filosófica es aquella que nunca encuentra satisfacción o nunca hay una plenitud, una concreción, una respuesta absoluta, plena de aquello que se está preguntando o de aquello que se quiere conocer. Y por eso es posible que sea la vida más deseable, la más grande de todas, la más oportuna, porque la razón del filósofo o el motivo del filósofo lo obliga a disfrutar de la vida, lo obliga a nunca dejar de desear vivir o de dejar existir. La vida filosófica es aquella que ama la vida porque ama el conocimiento. En cambio, las otras, de alguna forma, se complacen y tienen su satisfacción en pequeñas cosas que son medianamente alcanzables. Por ejemplo, la vida de los placeres, pues más o menos alguien puede alcanzar esa vida de los placeres teniendo una buena comida, teniendo buenas relaciones con amigos y con parejas, consiguiendo algún tipo de artefacto o algún tipo de lujo que lo haga sentir bien, entre otras cosas, y por lo tanto se deja de problematizar la vida. El político quizás sea un poquito más complicado, pero igual es medianamente alcanzable. No hablamos del político o del gran político, sino
simplemente de aquellas personas que quieren alcanzar un renombre, una fama o un honor y que hacen cosas para más o menos ser reconocidos. Y en reconocimiento es algo que se puede ganar desde una pequeña comunidad hasta una gran comunidad. Realmente no hay mucha complejidad en ello. Y entonces el político también, su problematización ante la vida queda satisfecha cuando alcanza este renombre o esta fama. Pero cuando hablamos del filósofo, el filósofo tiene tantas cuestiones, tantas preguntas, tantas complejidades, que parece que nunca encuentra una satisfacción, nunca encuentra una respuesta plena. Y ante no encontrar esta respuesta plena o absoluta, decide seguir buscando, decide seguir investigando. Y para buscar, para hallar, para investigar, se requiere seguir viviendo, se requiere seguir existiendo. Y solamente en tanto que hay preguntas, solamente en tanto que hay problemas, en tanto que hay cuestiones de mí y del mundo, tengo una razón suprema para seguir viviendo. Entonces, en parte esto es la ética, en parte esto es el problema que me parece a mí nos quiere compartir Aristóteles. Y me gustaría acabar este pequeño complemento a las clases que hemos tenido con la siguiente pregunta. Primero, si ustedes tienen alguna pregunta suprema, algún problema supremo que les esté motivando a vivir, que les esté motivando a buscar y a investigar. Y por otra parte, suponiendo el caso, ¿qué pasaría si esa problema, pregunta que les motiva a vivir se satisface de manera plena? ¿Qué pasaría? ¿Qué harían con su vida? ¿Estarían felices? ¿Estarían satisfechos? Y posteriormente a la satisfacción y a la plenitud, ¿qué decidirían respecto a la vida? Con esto, entonces, cierro este estudio de Aristóteles y espero que estos comentarios les sean de ayuda. Muchas gracias y hasta pronto.